Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité. Voy a tocar muy brevemente un tema que es el acuerdo comercial entre China y Estados Unidos. Brevemente porque todavía no conocemos toda la información. Por ejemplo, no se dice nada en lo que ha trascendido sobre las restricciones a exportaciones de empresas chinas hacia empresas estadounidenses por parte del gobierno de la República Popular China. Lo que sabemos hasta ahora, sin embargo, antes de pasar al siguiente tema, es los aranceles de Estados Unidos a China bajan de 145% a 30%. 10% universal más 20% por sanciones en temas como el fentanilo. Y los aranceles de China bajan de 125% a 10%. Pero todo esto pendiente a una negociación que debería concluir en 90 días, cuyos contornos aún no conocemos. O sea, aquí lo que hay que tener en cuenta cuando se celebra la reacción positiva de los mercados es que aquí los mercados han entrado en trompo, es decir, no están valorando los fundamentos de la actividad económica, están valorando la noticia del día y la noticia cambia de día a día. En ese sentido no hay que leer mucho en la reacción positiva que ha habido, porque si mañana hay un anuncio en el sentido contrario, como ya ha ocurrido en el pasado, la respuesta de las bolsas va a ser diferente. Pero dejo el tema ahí por ahora y quería aprovechar, si me permiten, y bueno, la decisión finalmente es mía, esto es un pedido retórico, responder a quien finalmente se ha atrevido a criticar públicamente lo que digo respecto a Medio Oriente, Daniel Salas. En una entrevista que concedí al medio electrónico La Mula, hacía un resumen de la entrevista por escrito, la entrevista fue audiovisual, donde ponía como titular lo que yo mencioné en algún pasaje de la entrevista, es que si las potencias occidentales, sobre todo europeas, quieren hacer algo sustantivo respecto al tema de Gaza, eso no consistía en reconocer un Estado palestino, aunque debieran hacerlo, en mi opinión, sino en detener la entrega de armas a Israel, armas con las cuales se está perpetrando los crímenes que le imputa la Corte Penal Internacional. Frente a eso, la respuesta de Daniel Salas fue, cito, imaginen que estando a punto de acabar con los nazis, después del desembarco de Normandía y de la batalla de Stalingrado, alguien propusiera no darles más armas a los aliados. Bueno, lo primero que habría que decir es que Daniel Salas no está defendiendo la posición israelí, está defendiendo la posición del gobierno de Netanyahu. Según el canal 12 de Israel, una encuesta que ya tiene unas semanas, pero digamos la proporción no ha variado significativamente, 69% de los israelíes, 69%, poco más de 2/3, quería que se pusiera fin a la guerra a cambio de la liberación de los rehenes en poder de Hamás. Es decir, la continuación de la guerra es algo que quiere el gobierno extremista de Netanyahu, no el conjunto de la ciudadanía israelí. Y eso también se ve en cartas firmadas por miembros de las Fuerzas Armadas. Hay miles que han firmado estas cartas, la primera de las cuales fue firmada por 250 reservistas de unidades de élite de la inteligencia militar que pedían un fin a la guerra, y cito, porque esta actualmente se conduce para servir intereses políticos y personales y no intereses de seguridad. ¿Qué intereses políticos y personales? Los de Benjamín Netanyahu. Sus socios de coalición extremistas, los partidos de Smotrich y Ben-Gvir, ministros de su gabinete, han amenazado con abandonar su coalición y hacerle perder la mayoría parlamentaria y por ende el gobierno, si es que llega un cese al fuego definitivo en Gaza, un acuerdo para ese cese. Y Netanyahu es muy vulnerable porque si pierde el gobierno y tiene que ir a elecciones anticipadas, todo parece indicar, a juzgar por las encuestas, que las perdería. ¿Por qué? Y estos son los intereses personales de Netanyahu. Tiene 3 cargos de corrupción. En el contexto de ser procesado por cargos de corrupción, intentó disminuir las atribuciones de la Corte Suprema y aumentar el poder del gobierno para
elegir miembros de la Corte Suprema, lo cual llevó a manifestaciones de protesta justamente antes del 7 de octubre de 2023, cuando se producen los atentados terroristas de Hamas. En ese contexto, Netanyahu quiere destituir a la fiscal general y al jefe de inteligencia interior que lo están investigando por diversos casos. Y además ocurren los ataques del 7 de octubre y claramente el gobierno de Netanyahu debe responder por las fallas de seguridad que permitieron esos crímenes atroces. Libra luego una guerra alegando que tenía dos objetivos: la liberación por la vía militar de los rehenes y la destrucción militar de Hamas. Al día de hoy, más de año y medio después, no ha logrado ninguno de los dos objetivos. Los rehenes que ha logrado liberar los liberó a través de negociaciones y había un acuerdo de cese al fuego que implicaba liberación de rehenes que Netanyahu rompió para volver a la guerra. Solo liberó 8 rehenes con vida por la vía armada. Fueron más los rehenes a los que dio muerte el propio ejército israelí que aquellos que liberó. Y Hamas, como vamos a ver en un minuto, no ha sido derrotada en lo absoluto. No logró sus objetivos. Lo que sí logró es que la Corte Penal Internacional acusara a Netanyahu y a su entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, y a 3 líderes de Hamas de crímenes de guerra y de lesa humanidad, pero solo acusar a los líderes israelíes del crimen de usar el hambre como arma de guerra. Y además que el Estado de Israel fuera acusado por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia. En ese contexto políticamente aciago para Netanyahu, surge una investigación y se detiene a 2 asesores de Netanyahu por haber recibido presuntamente sobornos del gobierno de Qatar. Ese es el contexto en el que Netanyahu vive una eterna fuga hacia adelante, porque el día que ponga fin a la guerra pierde el gobierno y tiene que responder por todos estos cargos políticos y militares. Eso es lo que está defendiendo Daniel Salas, no la posición de la mayoría de la sociedad israelí. En cuanto a la metáfora de los nazis, acá hay problemas de diversa índole. El primero y más obvio, un tema de proporciones. La Alemania nazi estuvo a punto de ocupar toda la Europa continental, o la mayor parte de esta, antes del desembarco en Normandía. Jamás estaba recluido militarmente en Gaza. Jamás solo tenía presencia armada digna de mención en Gaza, 365 kilómetros cuadrados. No estaba a puertas de conquistar Europa. Y si acaso quien es una fuente de inestabilidad regional que ocupa militarmente territorio ajeno en Medio Oriente es Israel, no Hamas. Israel no solo está lanzando ataques en Gaza, uno diría, bueno, pero eso es respuesta al 7 de octubre. Sí, pero los crímenes contra civiles no son una respuesta legítima a los atentados del 7 de octubre. Segundo, está atacando también Cisjordania, donde ha desplazado a más de 40,000 personas de su lugar de residencia y donde Hamas virtualmente no tiene presencia armada. Está violando el cese al fuego en el Líbano y no se retira del sur de ese país. Está atacando Siria, un país que no lo atacó en ningún momento, ¿no? Por lo menos no desde que cayó la dictadura de Bashar al-Assad. Está atacando o ha atacado Irán. Se dirá en respuesta a ataques iraníes, pero el primer ataque directo contra un blanco de la otra parte lo lanzó Israel contra una sede diplomática iraní en Siria, y está atacando Yemen. Y se dirá, bueno, en respuesta a los ataques de los hutíes de ese país, pero los hutíes tienen un objetivo legítimo, aunque uno pueda cuestionar sus medios, y es cuando hay un cese al fuego en Gaza y entren alimentos y medicinas a ese territorio, nosotros detendremos los ataques contra Israel. Pero quien está causando inestabilidad en el conjunto de la región no es Hamas, es Israel. Y quien está matando a civiles por millares es Israel, ¿no? Dicho sea de paso, los nazis, ya que la comparación es específicamente con ellos, no con el fascismo en general, reivindicaban la supremacía de la raza aria. Que se sepa, los palestinos no pertenecen a ese grupo étnico. Y si quieres buscar a alguien que
represente algo parecido a un supremacismo étnico en esta región, pues no hay que ir más lejos que el partido Poder Judío del ministro de Seguridad Interior Itamar Ben-Gvir, del gobierno de Netanyahu. Fue parte del partido Kash, que fue ilegalizado por algo que voy a mencionar en un minuto. El Israel Democracy Institute, o Instituto para la Democracia en Israel, sobre el partido Kash, dice: Kash era un partido de extrema derecha antiárabe que tenía posiciones claramente o de características claramente racistas. Lo dice un medio israelí académico. La plataforma de Kash llamaba a aprobar legislación para transferir a la población árabe de Israel, es decir, para expulsarla en buen romance. En 1994, un militante del partido del que formaba parte el actual ministro Ben-Gvir, Baruch Goldstein, ciudadano estadounidense además de israelí, provocó el atentado suicida con más muertes hasta ahora en este conflicto. La mayoría de atentados suicidas los han perpetrado grupos palestinos y han tenido víctimas civiles fundamentalmente, pero el que provocó más víctimas civiles lo perpetró un colono israelí. Bueno, Itamar Ben-Gvir tenía un retrato de Baruch Goldstein en su domicilio hasta 2020. Lo tuvo que quitar como condición para formar parte luego del gobierno de Netanyahu. Sobre Smotrich, otro ministro del gabinete de Netanyahu, ya que Daniel Salas quiere hacer este paralelo con los nazis, el 16 de enero de 2023, el titular de un artículo del diario israelí Haaretz era el siguiente, lo he traducido, estaba en inglés: ministro de Finanzas de extrema derecha dice que es un fascista homófobo, esto es una autodefinición, pero que no lapidaría homosexuales. Smotrich, ministro de Finanzas hoy en Israel, si no me equivoco, porque tuvo un amago de renuncia, pero en la práctica eso no ha ocurrido. Entonces, digamos, ya que quiere hacer esa metáfora, ¿por qué no recurrió a quienes se autodefinen como fascistas del lado israelí? Nadie lo hace del lado palestino. Y además, el gobierno de Netanyahu ha abusado de la metáfora o la asociación con los nazis. Por ejemplo, respecto a Karim Khan, el fiscal de la Corte Penal Internacional, cuando éste pidió una orden de arresto en contra de Netanyahu, Netanyahu dijo lo siguiente: a través de esta decisión incendiaria, el señor Khan toma su lugar entre los grandes antisemitas de la era moderna. Ahora se ubica junto con esos infames jueces alemanes que permitieron a los nazis perpetrar el peor crimen en la historia. Ahora resulta que el fiscal de la Corte Penal Internacional también es nazi. Primero, lo hemos visto en un podcast anterior, fue propuesto por un gobierno conservador en el Reino Unido. No es un hombre de filiación progresista, políticamente hostil a Israel. Segundo, cuando fue nombrado para el cargo, el medio Times of Israel, el 17 de febrero de 2021, publicó un titular que decía la letra, lo estoy traduciendo: Israel da la bienvenida al fiscal seleccionado para la Corte Penal Internacional. En su momento era alguien a quien Israel le dio la bienvenida porque decía que Bensouda, la fiscal anterior, tenía una actitud antioccidental y por añadidura anti-israelí, y dio la bienvenida a Khan, que ahora llama nazi. Y Khan basó su acusación en la opinión de 6 expertos en la materia que unánimemente coincidieron en que había razones para plantear acusaciones por crímenes de guerra y de lesa humanidad en todos los casos mencionados, uno de cuyos miembros era Teodor Merón, uno de estos 6 expertos jurídicos, que es un judío, ciudadano israelí, que trabajó en el gobierno israelí y que es un sobreviviente del Holocausto. Él también es nazi. Y el pedido del fiscal fue aprobado unánimemente por 3 jueces de la Corte Penal Internacional. Tienen que tener en consideración que el gobierno de Netanyahu es proclive a la mentira y a la hipérbole de manera sistemática. Viene sosteniendo literalmente, lo vimos en un podcast anterior, desde 1996, que Irán está a puertas de adquirir una bomba atómica. Más de 30 años después eso no, o casi 30 años después, no ha ocurrido.
y sin embargo lo sigue repitiendo. Habría que recordar también que el primer ministro israelí que peleó en la guerra de independencia de ese país, Isaac Rabin, era representado en mítines convocados por Netanyahu en contra de los acuerdos de Oslo firmados por Rabin como un agente de las SS nazis, un ex primer ministro, en ese momento primer ministro israelí, y que peleó en la guerra de independencia de Israel y general del ejército israelí, era un nazi, ¿no? No hay que creerle a Netanyahu cuando dice estas cosas. Y dicho sea de paso, las dice con un propósito siniestro. Como dice Naomi Klein, una académica estadounidense de religión judía, Netanyahu y su gente no conmemora el Holocausto. Busca mantener la herida abierta para apelar al sentimiento de animadversión y temor que eso genera para justificar los crímenes que está cometiendo en territorios ocupados. Por lo demás, si Daniel Salas quiere buscar filiaciones extremistas, en particular de extrema derecha, no tiene que ir más lejos que algunos de los aliados del actual gobierno israelí en Europa. Porque ahora la forma de, digamos, limpiar tu imagen antisemita, es decir, ¿cómo puedo ser antisemita si defiendo a Israel? Bueno, se puede perfectamente ser ambas cosas, como veremos en una próxima ocasión, pero aquí voy a proveer un par de datos. Se realizó en marzo de este año una conferencia internacional para combatir el antisemitismo en Jerusalén y participaron representantes de Agrupación Nacional, el partido que antes se conocía como Frente Nacional y que fue fundado por Jean-Marie Le Pen. Si les suena el apellido es porque es el padre del actual líder del partido, Marine Le Pen. Jean-Marie Le Pen en febrero de 2008 fue condenado por negar crímenes de lesa humanidad, cosa que es un delito bajo la legislación francesa, cuando dijo que la ocupación nazi de Francia no fue particularmente inhumana. Estamos hablando del régimen de Vichy, que colaboró en el Holocausto. Segundo, negó la existencia de cámaras de gas en los campos de concentración, también fue sancionado, aunque con multa únicamente por eso. Estuvo presente en esa conferencia contra el antisemitismo un representante del partido de Víctor Orbán, primer ministro de Hungría. Orbán es un primer ministro que dice que Miklos Horthy era un estadista excepcional. ¿Quién era Miklos Horthy? El líder fascista de Hungría en el periodo de entreguerras, llegó hasta la Segunda Guerra Mundial, de hecho. Y Miklos Horthy colaboró con el Holocausto. Si vieron la película galardonada con el Oscar, La Zona de Interés, recordarán que hacia el final de la película se habla de la colaboración con la deportación de judíos para ser exterminados en campos de concentración que brindó el gobierno húngaro de la época. Ese era el gobierno de Miklos Horthy, el gobierno que reivindica el actual jefe de gobierno de Hungría. Bueno, él estaba en una conferencia, un representante de él, sobre antisemitismo, y aunque no participó el Partido por la Libertad de Austria, su principal dirigente, Heinz Christian Strache, fue recibido en el Memorial del Holocausto en Israel y mantiene vínculos públicos, no secretos, con dirigentes del partido Likud, del partido de Netanyahu. Para que sepan qué cosa es el Partido por la Libertad, o quién lo fundó, cuando menos, lo fundó Anton Rheintaler, un dirigente de las SS, y no neonazi, un nazi de la época de Hitler, ministro de Agricultura de Adolfo Hitler. Ese sujeto, Rheintaler, fundó el Partido por la Libertad, que ahora tiene vínculos con Israel. Entonces, claro, la extrema derecha europea dice ya no odiamos a los judíos, solo odiamos a los musulmanes, pero reivindicamos a Israel como ejemplo de Estado etnonacionalista, similar a los estados que nosotros querríamos construir en nuestros países. Algún día voy a darles más datos sobre esto, pero el punto es
La presencia de estos sujetos llevó a que algunos invitados en esta conferencia sobre antisemitismo no concurrieran. Según Euronews, la agencia de noticias europea, figuras prominentes de las comunidades judías del mundo estuvieron entre quienes boicotearon el evento, incluyendo al filósofo francés Bernard Henri Lévy, el comisionado alemán contra el antisemitismo Felix Klein, y el CEO, dice el artículo, o sea, director ejecutivo, de la Liga Antidifamación, Jonathan Greenblatt, esta una entidad de defensa de los judíos contra actos de difamación en Estados Unidos, que no fueron al evento por la presencia de estos personajes mencionados. Sí se reunieron por separado con el presidente de Israel, Isaac Herzog. Voy a terminar este tema en el siguiente podcast, pero creo que por ahora es suficiente para ver hasta qué punto están desencaminadas las metáforas históricas de Daniel Salas. Eso es todo por hoy, nos vemos en el siguiente podcast.